Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Gestalt en la radio. Programa mixto, informativo, educativo, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional independiente de Raúl González López, certificado número 28562. Sintonía 1420 AM presenta Gestalt en la radio con Raúl González López. Señores, muy buenas tardes. Hoy es sábado 9 de junio. Ya como dije el sábado pasado, ya estamos a mitad de año, un 2018 que por demás ha sido muy activo, ha desarrollado la creatividad del venezolano. Entonces bueno, vamos a ver qué tal nos va el programa del día de hoy, que hoy vamos a hablar de algo distinto, pero yo creo que depende de la visión que le demos al tema. Como bien sabemos, estamos en un proceso muy particular que se está dando en Venezuela, donde las personas están emigrando y se están yendo y están buscando nuevos horizontes, digamos que están replanteándose diversas soluciones a su situación. Para ello vamos a plantear una serie de programas que van a hablar sobre el duelo migratorio y las diversas características que éste presenta. Hoy particularmente vamos a empezar por el duelo migratorio que está asociado con la parte económica. ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Qué es aquello que nos está haciendo buscar nuevos horizontes en tanto a mejoras económicas? Que ese bolsillo que está realmente afectado y que es algo que no podemos negar, está afectado en tanto a los costos que se están evidenciando hoy en día en sistemas de transporte, alimentación, en servicios, y la relación que hay de esta inversión y la satisfacción que podemos tener por el servicio o por el bien que estamos adquiriendo. Para ello vamos a tener hoy a Jairo Ríos, quien es economista de la Universidad Central de Venezuela, y bueno, está haciendo un trabajo realmente dedicado en tanto a conocer cuáles son las características de este proceso económico que está viviendo Venezuela actualmente. Hoy le vamos a dar las gracias, como todos los sábados, a la doctora Ana Mireya Obregón, quien está en la gerencia general, a Toti López Pocaterra, mi gran amiga, que le mando un besotote, que seguro nos está escuchando, está en la coordinación de la producción, y tenemos hoy a Carlos, el duende, ¿no? El duende fue que en estos días escuché, no me acuerdo, tengo que verificar eso con Carlos, y con Luis, que están en los controles técnicos. Entonces, bueno, vamos a empezar ya el tema, vamos a entrar ya en tema, primero saludando a nuestro invitado Jairo Ríos para que nos hable cómo es la visión macro sobre lo que está ocurriendo económicamente en Venezuela. Buenos días, Raúl, gracias por estar aquí, por la invitación. Definitivamente la parte macro ya mucha gente ya lo sabe, obviamente no hay mucho que ahondar en este asunto. Las personas, obviamente, hay una gran movilidad social, ha habido una gran movilidad social en los últimos 4 años, importante. Se habla de aproximadamente 2.500.000 personas que están fuera de Venezuela, y supuestamente hay algunos expertos que están estimando de que esa cifra ya pudo haber llegado a los 3 millones, sobre todo en este último año. No hay cifras oficiales al respecto, no hay un número que diga cuántas personas se han ido. Sin embargo, los estudios han revelado, obviamente, hay 2 factores en los cuales la gente está movilizándose. Okay. Una es, obviamente, la parte económica, y la otra es la parte social. Hay una necesidad de calidad de vida por parte del venezolano que es necesaria, que es normal que las personas los estén buscando. Y lo preocupante de toda esta situación es que inicialmente en la migración las primeras personas que emigraron fueron personas que lo hicieron
de forma consciente, o sea, personas que tenían a lo mejor de repente un cierto nivel adquisitivo, cierto nivel social y económico dentro del país, y digamos que la migración para ellos fue algo hasta natural, hasta sencillo de sobrellevar. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años ha sido ya la clase media baja, que es aquella persona que está migrando, lo está haciendo por vía terrestre, lo están haciendo a pie. Hay una necesidad de movilidad, o sea, esto nos recuerda muchísimo esa movilidad que ha habido, por ejemplo, entre Estados Unidos y México. Okay. Que por lo general en Estados Unidos, a pesar de que no se habla mucho, o sea, los mexicanos que subieron a los Estados Unidos son mano de obra operativa, no son una mano de obra calificada, a diferencia del venezolano que está migrando actualmente o que migró en un inicio. Si era una mano de obra calificada, actualmente ya es la mano de obra no calificada la que se está movilizando. O sea, es también muy parecida a la movilidad que hubo en los años 80 de Colombia a Venezuela por el tema guerrilla, donde la persona, el colombiano que llegó y que fue acogido aquí en Venezuela, era un colombiano. Ojo, no con esto quiero decir de que que la mano de obra, cuando me refiero a mano de obra no calificada, no me refiero a que formaba parte de una carga ni nada de eso por el estilo, sino que simplemente era no tiene una formación académica formal. No era una formación académica formal, correcto. Entonces, eso es lo que está pasando actualmente. El venezolano está huyendo, ya no es migrando, sino huyendo de una situación principalmente económica más que social. Anteriormente la balanza estaba más, pesaba más el tema social que el tema económico. Ahora no, ahora es el tema económico el que está imperando sobre lo social a la hora de hacer una migración. Cuando hablas de tema económico, ¿cuáles serían las características económicas principales o esenciales que se están dando y que ayudan a que se promueva este fenómeno migratorio? El venezolano, el salario no les está alcanzando, empezando por allí. O sea, el salario no está cumpliendo esa función que es cubrir las necesidades básicas. Eso es lo principal. El venezolano, una familia de 4 donde probablemente haya mamá, papá y donde las dos personas estén devengando salario, no alcanza para poder paliar, en este caso, cubrir las necesidades elementales como alimento, si viven alquilado, vivienda, transporte. Eso, por supuesto, aunado al tema de la escasez que se observa al respecto. Eso es lo principal, ese es el principal motivo por el cual las personas están emigrando. Las personas tienen que buscarse, como se dice comúnmente, se tiene que rebuscar el salario para poder lograr una estabilidad, o por lo menos que la familia coma, que es lo primordial, pues. Entonces, eso es lo principal que las personas están haciendo para migrar. Eso es lo que lo motiva. Sin embargo, es importante, y cuando se hace el estudio y se ve cómo está pensando esta persona a la hora de emigrar, lo primero que piensa es hay una ilusión, y es importante que las personas lo tomen en cuenta, es que hay una ilusión de abundancia que no necesariamente es estando afuera. Si bien el salario mínimo en cualquier parte de Latinoamérica, por ejemplo Panamá, son $500, alcanza, o sea, el salario mínimo tiene esa función de alcanzarle para que las personas vivan en esos países correctamente, es decir, le alcanza para vivienda, le alcanza para comida. Ese salario que tiene, esa cantidad de dinero que tienes en Panamá, te alcanza para vivir en las condiciones panameñas. Ahora, si las personas piensan, voy a ganar $500, y lo piensan, tienen el chip venezolano, es decir, piensan en bolívares, por supuesto que aquí en Venezuela van a pensar, somos millonarios, vamos a ser ricos,
Eso es muchísimo dinero. Y hay algo que se llama en economía, que es la paridad de poder de compra. Vamos a ponerlo sencillo, hay un término que se llama el índice Big Mac. Es un término muy sencillo de explicar, que es simplemente que una hamburguesa Big Mac en Venezuela, una hamburguesa Big Mac aquí en Venezuela no cuesta lo mismo que pueda costar en Argentina, en Estados Unidos o Dubái, por ejemplo. Un Big Mac en Estados Unidos puede costar $10. Sin embargo, cuando se va a Dubái, este Big Mac, el mismo Big Mac cuesta $14. En Venezuela, inclusive incluso en Venezuela, cuando se hace la conversión, el Big Mac sale en menos de $1. Menos de $1 sale comprar un Big Mac aquí en Venezuela. Es decir, alguien que gane en Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, con $10 se compra 10 Big Mac aquí en Venezuela. Pero es que un Big Mac te sale en un salario mínimo, te sale un poquito más caro que un salario mínimo. Pero el salario venezolano. El salario venezolano. Al salario venezolano. Si lo pensamos en moneda extranjera, que en este caso el dólar, obviamente comprar aquí, el venezolano va a pensar, pero voy a ganar 10, voy a poderme comprar 10 Big Mac. Pero no lo vas a comprar aquí en Venezuela, lo vas a comprar es donde te vayas. Y donde te vayas te va a costar $10. Entonces, eso es lo que se le llama la paridad de compra. Y hay dos características, pues vamos a separar un momento de lo que son estos dos venezolanos que están emigrando. Uno es aquella persona que está calificada y que necesita emplearse, ¿ok? Y aquel que decide emprender. Principalmente el que decide emplearse, el que va a emplearse, debe hacerlo con una visión, primeramente, de que las condiciones afuera son muy difíciles, la competitividad es elevadísima, y esas condiciones, aquí podrías haber sido un gerente, a menos que tú te vayas, te traslade la empresa, no eres, allá vas a ser un analista. Entonces hay un término, a lo mejor probablemente, de humildad que las personas deben hacer a la hora de emigrar. Y esta persona obviamente debe ver también de que, con lo que voy a ganar allá, ¿cuánto me va a alcanzar qué voy a cubrir? No es que van a llegar obviamente y con el primer salario que van a tener, porque también hay esa visión de que voy a comprarme carro, casa y voy a ser totalmente feliz. Y voy a ser totalmente carro, feliz, mascota, y no va a haber problema. Cada experiencia de migratoria es distinta. Eso es importante que desde el punto de vista emocional, tú que manejas eso, Raúl, eso es importante que las personas lo manejen. Cada experiencia migratoria es distinta. Cada quien tuvo una realidad diferente, cada quien tiene una forma de hacer las cosas distintas. Entonces eso es importante que las personas lo tengan en cuenta. Entonces la persona migra, se emplea o se subemplea, y le alcanza, puede mantenerse, incluso puede mandar hacia Venezuela, porque como habíamos dicho, la paridad con $10 puede mandarle $10 al cambio, claro, al cambio en bolívar, a sus familiares aquí en Venezuela para que se compren 10 Big Mac, por poner un ejemplo. Sí, pero definitivamente es una situación, digamos, que yo creo que sobrepasa cualquier tipo de concepto económico básico que uno maneja, y inflación, estanflación, y yo creo que es el caso de nosotros, ¿no? No, o sea, obviamente estamos en un proceso de hiperinflacionario. También sé que sería interesante, Jairo, que ahora nos explicaras algo, porque he escuchado muchas personas en la calle que hablan de esto que te estoy diciendo, de procesos inflacionarios, de esta inflación, de todo esto, y el caso venezolano realmente es algo tan particular, e inclusive hay personas que hablan del caso de Argentina hace muchos años. Entonces sería bueno que pudiéramos conversar algo al respecto para que las personas tengan una noción, un escenario más macro de cómo sería visto este proceso migratorio desde el punto de vista económico. Pero bueno, son las 2:15 y vamos a seguir con Jairo Ríos, economista de la Universidad Central de Venezuela, y vamos a escuchar gracias a quien podemos hacer el programa Gestalt en la radio.
A continuación, Publicidad. Il Sogno Café. Somos cafetería lounge artesanal gourmet para el deleite de su paladar. El mejor café del mundo, el venezolano con sabor a Italia. Los esperamos en el Centro Comercial Manzanares Plaza, segunda etapa, nivel feria, de 12 del mediodía a 9 de la noche, para que disfruten de nuestros exquisitos roles, golpeados, helados preparados y el mejor café frío para compartir entre amigos. Il Sogno Café, un espacio diferente y de calidad para degustar las mejores especialidades culinarias del sur de Italia. Le ofrecemos una amplia gama en servicios para sus eventos. Síguenos por nuestras redes @Il Sogno Café. Hay algo bueno para ti, se llama @eresbienestar, un portal creado para que te informes sobre contenidos de salud, belleza, hogar, crecimiento personal, calidad de vida y muchísimo más. Somos @eresbienestar porque allí te enteras de talleres, conferencias, alternativas de spa y belleza, servicios profesionales de salud, diversidad de terapeutas, coach motivacionales. Síguelos por @eresbienestar. Alicia Sánchez, astróloga base y especialista en Feng Shui. Síguela por sus redes @Alicia Feng Shui o por su número de teléfono 0424-230-4504 y recuerda buscar mensualmente por sus redes el horóscopo chino y las estrellas volantes del mes con todas sus predicciones. Señores, súbanle la radio. Ese era Enrique Iglesias, quien hoy nos está poniendo, Luis, esta maravillosa música para que se deleiten y para que abran un poquito su corazón y su entendimiento, porque este tema yo lo veo como bien enrollado, un poquito difícil de entender, pero seguramente de aquí vamos a sacar un excelente conocimiento. Aquí les tengo un texto, porque ustedes saben que nosotros hacemos la tarea. Entonces, hoy estamos referente al tema del duelo migratorio, que luego le vamos a invitar para un taller que se va a dar próximamente aquí en Caracas al respecto. Lo va a dar la gente gestal de tu lado. Bueno, ya les comento. Dice así: el fenómeno migratorio es algo tan viejo como la misma humanidad y va ligado al desarrollo y evolución humana, pero el movimiento migratorio actual es el resultado del enorme foso que separa a los países pobres de los países ricos, como consecuencia del contexto geopolítico internacional y el modelo de globalización económica. Esto es un fragmento de un libro que se llama La persona más allá de la migración, que lo escribió Nalvi Sayed Ahmad Beiruti. Eso es parte del texto, de la parte académica de lo que hemos conseguido al respecto. Aquí otra información que también me pareció interesante es la siguiente: las personas han buscado mejores condiciones de vida desplazándose a otros territorios desde épocas remotas. Fíjense este ejemplo. Edipo, en la tragedia griega, denuncia el dolor de la migración. El mito de Babel simboliza el deseo de llegar al cielo para alcanzar el conocimiento de otros mundos, pero este es castigado con la confusión de lenguas y por lo tanto la imposibilidad de comunicar. Los desplazamientos en grupos humanos, nómadas, invasiones, peregrinajes, expediciones comerciales y de colonización han constituido la historia de la migración. ¿Qué les parece? Bueno, aquí seguimos con Jairo Ríos, quien es economista de la Universidad Central de Venezuela, y nos iba a hablar un poco sobre qué puede haber de semejanza entre el caso Argentina hace muchísimos años y la actual economía tan dinámica, tan diversa que estamos viviendo actualmente en Venezuela. Son dos crisis distintas. La crisis argentina de principios de 2000 y la crisis actual, porque fueron crisis que atacaron posiciones distintas. Es decir, la crisis argentina fue una crisis financiera, una crisis de deuda, una crisis de impago. Sin embargo, la crisis venezolana es una crisis un poco más macroeconómica, más de políticas. Por supuesto, bajo el signo petrolero, o sea, es decir, hay muchísima esperanza para los que aún ven el drama venezolano. Hay muchísima esperanza en cuanto a
cómo se va a recuperar esto y el papel que juega en este caso la industria petrolera nacional, cómo lo va a hacer a nivel, cómo va a influir esa parte allí. O sea, digamos que Argentina no tiene ese recurso natural que es demandado, ¿okay? Venezuela vive una crisis en todo aspecto, y el principal motor utilizando las mismas palabras que utiliza el Ejecutivo Nacional, el principal motor de incentivador y dinamizador de la economía venezolana es el sector petrolero. El sector petrolero está viviendo una crisis sin igual. Estamos actualmente en niveles económicos, en niveles de producción que están incluso por debajo de 1990, produciendo 1.400.000 barriles diarios, y se prevé que si de continuar este drama así, podríamos llegar a menos de 1 millón de barriles diarios, cuando en el año 2012 se producían más de 3 millones de barriles. Entonces digamos que la nación está dejando de percibir muchísimo dinero, y obviamente haciendo un país bastante rentístico y bastante dependiente a nivel de petróleo, a pesar de que hay muchísimos emprendimientos. Es complicado, o sea, digamos que ese podría ser un salvavidas, cosa que no hubo en el caso argentino. Ok, ¿cómo podríamos, porque a veces es como difícil de entender a personas que no manejamos los términos de la economía, cómo podemos entender que exista toda esta situación dinámica económica que no podemos explicar, que de repente hoy algo nos está costando 1 millón de bolívares y ya la semana que viene está a 1,5 millones y dentro de 2 semanas está por los 3 millones? Podemos decir que estamos subiendo de precio casi un 200-300% intersemanal, pero cuando vemos este proceso y comparamos con toda la nación las riquezas que tenemos, que no es solamente el petróleo, sino todas las bondades que tiene el país, ¿cómo hacemos para entender eso? De verdad que es algo así como irrisorio, ver la realidad de lo que está ocurriendo versus la otra realidad de todos los recursos que podemos manejar. Entendí por lo que dijiste ahorita, es un tema de políticas. Correcto, es un tema de política, es un tema de voluntad, en este caso de hacer políticas que más bien incentiven a la producción nacional. Es inconcebible en este caso para cualquier inversión extranjera aquí en Venezuela que una empresa coloque su dinero aquí en el país para producir algo bajo las condiciones, bajo los marcos legales en los cuales se encuentra el país. Okay, entonces digamos que en la medida que hayan políticas un poco menos restrictivas como las que están allí, y que haya un poco más la movilidad de capitales, es decir, yo siendo una empresa extranjera y vengo a Venezuela, coloco dinero aquí en Venezuela, coloco una planta aquí en Venezuela, eso va a generar trabajo, va a generar beneficios, va a generar productos, va a generar producción para la nación. Obviamente mis dividendos, al no ser aquí en Venezuela, yo voy a tener que expatriarlos, tengo que retomar ese dinero, porque ese dinero de una u otra forma no le pertenece a Venezuela. Okay. Eso es una forma restrictiva que hay, que obviamente la movilidad de capitales no se puede dar, porque primero ese dinero, si yo vendo un producto, por ponerte un ejemplo, vamos a ponerlo sencillo, yo soy un fabricante de celulares y yo como fabricante de celulares monto una planta aquí en Venezuela. Esos celulares que yo voy a vender aquí en Venezuela van a ser en bolívares. Yo no los puedo vender en dólares porque la moneda de circulación nacional es bolívares, no dólares. Pero sin embargo la inversión que yo hice, o sea, si mi planta está en China, mi planta está mi planta principal está en China, Taiwán, obviamente mi inversión va a ser en yenes, en dólares, va a ser en otro tipo de divisa. ¿Qué va a pasar? Que cuando vendo los celulares aquí en Venezuela, los celulares yo los tengo que vender de manera tal de que yo, cuando convierta ese dinero a la divisa en la cual necesite destinar nuevamente, reportar mi estado financiero, debo hacerlo a ese precio de esa divisa. El detalle es
cuál es el precio de esa divisa, empezando por allí. Y el segundo es, una vez que yo coloque el precio y venda, ¿cómo yo retorno ese dinero a la casa matriz? Entonces, eso es importante que las personas lo entiendan, de que no es un proceso de que es el empresario, no, o sea, cada quien, y es una premisa económica vital. Y esa premisa es que nadie monta un negocio para pérdidas. Nadie. No existe. Es decir, ni la señora que hace tortas en su casa, ni el gran empresario. Nadie va a montar nadie va a colocar un negocio para generar pérdidas. La gente va a generar un negocio para obtener un margen de ganancia. Y es bastante necesario que esa ganancia vaya consona con la calidad de vida que necesita. Es decir, no podemos, no es que la persona se va a hacer rica de un momento a otro, pero sin embargo están las dos caras de la moneda. Está la persona que compra, que ve que esto está muy costoso, pero está la persona que lo produce, que dice, no me alcanza para pagar salarios, no me alcanza para comprar materia prima, no me alcanza. Es un círculo vicioso en el cual estamos metidos. Por eso es importante que las personas que salgan, que migren de Venezuela, y que son muchos casos que he visto que se han regresado podría decirse con el rabo entre las piernas, que piensan, van con un emprendimiento, que van con una necesidad de emprender, pero sin embargo piensan de que ese emprendimiento, cuando lleguen a Colombia, lleguen a Venezuela, llegan a Panamá, llegan a Estados Unidos, van a poder ganar, es decir, voy a producir en 2 bolívares y voy a venderlo en 7. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo se va a obtener esa cantidad de ganancia. Entonces, pero en Venezuela a veces es necesario hacer esa ganancia, colocarla de esa forma, porque cuando yo termino de producir hoy la torta, y cuando la vendo, exacto, y cuando la venda, resulta que cuando voy a comprar necesito poder reponer la materia prima, pero resulta que la materia prima me cuesta muchísimo más caro. Entonces digamos que el margen de ganancia, que es lo que la gente ve únicamente, y que lamentablemente parece que mucha gente del gobierno eso es lo que están viendo, que las personas, es decir, cuando yo termino de vender probablemente toda la torta, y vamos a suponer que yo venda cada pedazo de torta 100 bolívares y la torta completa sea 1.000.000 de bolívares, resulta que cuando voy a hacer otra torta voy a tener que no solamente agarrar ese 1.000.000 de bolívares que me acaba de entrar, sino que además tengo que poner otro 1.000.000 para poder comprar los materiales. Entonces, ¿dónde está la ganancia? No hay ganancia. Es decir, ese 1.000.000 de bolívares debería alcanzar para que parte de ese 1.000.000 de bolívares que gané vendiendo esa primera torta me queda mi ganancia para la persona que lo hace para poder vivir, y el resto para poder comprar materiales para poder seguir haciendo torta. Esa es la lógica económica que debería imperar en cualquier negocio. No el simplemente de que si compraste e hiciste la torta todo y la vendiste a 1.000.000 de bolívares y esos son tus costos de producción, así sean en esa misma línea, pero resulta que el retorno no es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un fracaso allí porque la persona va a agarrar ese 1.000.000 de bolívares, se lo va a meter en el bolsillo, va a suplir sus necesidades y no va a poder hacer otra torta porque va a esperar que aparezca otra opción, que le pueda generar. Bueno. Señores, hoy es sábado 9 de junio, cuando son las 12:32 de este día tan soleado y tan sabroso que se están dando en Caracas. Damos saludos a Samuel, que nos escribe: este aumento no lo aguanta nadie. Como un país como el nuestro, millonario, está pasando tantas necesidades. También nos escribe Pepe: Jolines, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tipo de negocios se pueden montar y hasta qué punto la seguridad legal? Sería bueno que conversáramos eso ahorita, Jairo. Y Nelly pone: es obvio cómo vamos a pagar en dólares si ganamos en bolívares. Claro, la moneda nacional es bolívares y en eso nos movemos. Son las 12:33, vamos a un corte musical y ya seguimos más con Gestalt en la radio. A continuación, Publicidad.
Si llevas tiempo atravesando un mal momento y te sientes deprimido, triste o con ansiedad, si estás enfrentando situaciones nuevas, pasando un duelo, quieres mejorar algún aspecto de tu vida o comenzar un proceso de crecimiento personal, para eso tienes Espacio Psicoterapéutico Gestal de tu lado. Somos psicoterapia a tu alcance. Nos puedes ubicar por el 0412-985-0839, 0414-161-1094 y 0212-319-0113. Wilmer Ferrer, terapeuta holístico y sanador de energía universal, con 18 años de experiencia en limpiezas energéticas, vibracionales de espacios, personas, animales, objetos y vehículos. Lo puedes ubicar a través de sus redes, @Wilmer Ferrer en Instagram y Twitter, y por Facebook, @Wilmer Ferrer Limpiezas Energéticas, o por el 0414-300-9707. Il Sogno Café. Somos cafetería lounge artesanal gourmet para el deleite de su paladar. El mejor café del mundo, el venezolano con sabor a Italia. Los esperamos en el Centro Comercial Manzanares Plaza, segunda etapa, nivel feria, de 12 del mediodía a 9 de la noche, para que disfruten de nuestros exquisitos roles, golpeados, helados preparados y el mejor café frío para compartir entre amigos. Il Sogno Café, un espacio diferente y de calidad para degustar las mejores especialidades culinarias del sur de Italia. Le ofrecemos una amplia gama en servicios para sus eventos. Síguenos por nuestras redes @Il Sogno Café. Alicia Sánchez, astróloga base y especialista en Feng Shui. Síguela por sus redes @Alicia Feng Shui o por su número de teléfono 0424-230-4504, y recuerda buscar mensualmente por sus redes el horóscopo chino y las estrellas volantes del mes con todas sus predicciones. Estamos de vuelta a Gestalt en la radio, con Raúl González López. ...12:39, faltando 10 segundos para 12:40, sábado 9 de junio del 2018, un sábado con un rico calor por demás, que hace sentir este rico país Venezuela. Y cuando vemos al norte, el Ávila, que nos deleita con su verde color, definitivamente nos carga de energía para seguir adelante. Al corte estábamos viendo lo que nos escribieron, gracias a las personas que nos escriben por la página www.radiosintonía1420.com.be. Pepe nos escribe que cómo se pueden hacer negocios en esta economía, cómo se pueden montar y hasta qué punto tenemos algo de seguridad legal. Para ello tenemos aquí a nuestro invitado Jairo Ríos, quien es economista de la Universidad Central de Venezuela y es altamente experto en el tema de la economía actual. Bueno, o sea, montar es una pregunta, como quien dice, la pregunta del millón. Muchas personas se han acercado y me preguntan, pero ¿qué puedo montar? ¿Qué puedo hacer? Es un entorno bastante difícil, bastante complicado, un entorno legal bastante restrictivo, okay, sobre todo en temas de salario, porque digamos que cualquier empresa, cualquier emprendimiento debe valerse de una planificación, y lamentablemente aquí en Venezuela no se puede planificar. No hay una planificación, o las planificaciones deben de ser muy a corto plazo, entiéndase, un mes, 2 meses, porque digamos el tema salarial, el tema impositivo siempre va a estar variando, y por mucho que los expertos y que las firmas privadas digan, mira, esto es lo que va a pasar, resulta de que el panorama siempre va a estar cambiando. Hay una tendencia, pero sin embargo puede variar. Es difícil para el emprendimiento venezolano, sin embargo es posible. No quiero cerrar esa posibilidad, y sí es posible un emprendimiento. Es posible, sobre todo en el área de servicio, en el área de tecnologías de información. Todavía Venezuela tiene ese potencial. Hay muchísimas personas brillantes que están saliendo de nuestras universidades y que definitivamente pueden aportar ese tipo de conocimiento, ¿okay? O sea, no decaigamos en decir, mira, no se puede, está cuesta arriba, no lo vamos a negar de que está cuesta arriba, pero sin embargo es posible bajo este marco generar emprendimiento escalables.
el tiempo lo dirá. En este caso no hay una posibilidad de decir, mire, necesitamos que esas ideas crezcan, necesitamos que esas ideas no solamente que crezcan, sino que se queden en el país, y necesitamos que ese emprendimiento se quede en el país. Es un tanto difícil por las condiciones que habíamos dicho anteriormente, el tema de la movilidad de capitales, que haya a lo mejor de repente una internacionalización de una empresa, etcétera. Sin embargo, es posible. En ese aspecto, una persona que vaya a invertir en servicios, tenemos iniciativas extraordinarias aquí en este país, fundaciones inclusive que lo están haciendo, en el tema de las aplicaciones, de los apps. Es bastante todavía se puede, hay ideas aquí en este país. Entonces digamos que yo soy de los que digo, cualquier empresa que salga a flote bajo esta situación, en verdad sobrevivirá a cualquier crisis económica mundial, en verdad que sí, porque va a estar sujeta. O sea, lo que hay es que ser creativo, lo que hay es que estar muy bien enfocado en lo que se quiere hacer. Cada paso debe ser muy bien, debe ser milimétricamente estudiado sobre todos los escenarios. No es cuestión de improvisar, es cuestión de simplemente adaptarse a el entorno. Y la persona que coloque en ese emprendimiento, más que frustrarse porque no se me dio, porque no se puede, porque hoy tengo que cambiar de rama, no, tiene que estar abierta totalmente a que si hoy empecé a coser, a fabricar zapatos, pasado mañana voy a tener que a lo mejor de repente no fabricar los zapatos, sino nada más fabricar la suela, o voy a tener que hacer bolsos, o voy a tener que hacer cinturones. Pero hay que ser creativo. Entonces eso le podríamos llamar, como quien dice, hay que ser ingenioso. Y eso sí que tiene el venezolano. El venezolano Exacto. Es bastante ingenioso. Muy creativo, es una de las características esenciales. El venezolano, los que están emigrando, imagínense, el que está emigrando no se está quedando con los brazos cruzados. Él está buscando iniciativa, él está buscando cómo hacerse del dinero, cómo tener el negocio, cómo montarlo. Sin embargo, vuelvo e insisto, es que si cuando viajo, emigro y pienso en un negocio, no se debe de pensar en voy a hacerme millonario de una noche a la otra. Eso no va a ocurrir, definitivamente, y eso es un consejo que siempre le doy a las personas que emigran. Las personas que emigran y que tienen ideas, que son muy brillantes, que tienen algo bastante concreto, lo primero que tienen que hacer es buscar, investigar primero donde se van a radicar y hacer un pequeño estudio de mercado. Algo tan simple. Referente a eso que tú estás diciendo, aquí hay algo que le va a dar introducción a lo próximo que te vamos a preguntar. Los migrantes transportan sus costumbres, sus hábitos, sus ideales, su idioma. Quien migra rescata lo que le resulta esencial para conservarlo. Su nuevo hábitat le generará una readaptación. No resulta fácil mantener la identidad, puesto que una vez en el nuevo sitio se generan preguntas como ¿qué quiero en realidad de mi vida? ¿Quién soy verdaderamente? ¿Qué me define? ¿Y cuáles son mis puntos de referencia cognitivos y emocionales? Tomando en consideración estos puntos, que desde el punto de vista económico, ¿qué podemos recomendarle al que migra? ¿De qué manera le podemos dar un abanico de opciones, de puntos que tiene que tomar en cuenta en el proceso de migración, preparándose aquí en Venezuela y una vez estando fuera del país? Bueno, lo primero, si está dentro de las posibilidades, las personas deben ir, que se vayan, que migren del país. Lo primero que deben de llevar es investigar el país donde van. ¿Qué puedo comprar en ese país qué se puede comprar con el salario mínimo de ese país allá? ¿Ok? Eso es muy sencillo de investigar. Eso es abrir una página en internet, investigar cuál es el salario mínimo de Colombia, cuál es el salario mínimo, y buscar a lo mejor de repente una página de referencia para poder investigar qué puedo comprar de allá. Entonces sacar un presupuesto de
¿cuánto necesito para poder adaptarme? Entonces, es lo primero que tú debes de pensar en cuando voy a migrar. No de que voy a ganar tanto o no lo tengo o allá veo. ¿Ok? Eso es importante. Si no podemos hacer eso, si no estamos conscientes de que simplemente hay una desesperanza y una desesperación de querer salir y se sale del país, y cuando lleguemos a ese otro espacio, señores, importante la legalidad. En Venezuela hay muchas cosas, hay muchos emprendimientos y muchos negocios que no cumplen con las normas legales venezolanas, ¿ok? O sea, aquí cualquiera puede, a lo mejor de repente, pararse en una esquina. Bueno, no lo digo que en todas partes sea así, pero un carrito de perro caliente se puede parar en una esquina todavía sin una debida permisología. En cualquier otra parte del mundo no, eso no puede ocurrir. Eso no ocurre, eso se necesita una permisología, se necesita, y digamos que esa mentalidad de querer hacerlo no va a funcionar allá. Caso de ejemplo, el drama que están viviendo muchos venezolanos en Cúcuta, que están intentando hacer negocios en la calle que obviamente están rayando en lo ilegal de las leyes colombianas. Y entonces ahí entra una frustración también económica. La tercera, si la persona emigra y tiene un emprendimiento en mente, como había dicho anteriormente, vea el entorno donde usted va a colocar ese emprendimiento. Si es que va a colocar una venta de comida, vea cuáles son las necesidades de esas personas, de ese nuevo entorno. Si le funcionaba aquí en Venezuela, no quiere decir que eso funcione en otro país. Si el negocio, si el restaurante que tenía aquí en Venezuela me iba muy bien y funcionaba bien, yo ese restaurante no lo puedo llevar a lo mejor de repente a cualquier otra latitud pensando de que me va a ir igualmente bien. Uno lo puede pensar, la persona lo puede pensar, puede ser muy optimista, pero sin embargo la realidad de esa nueva situación no va a ser igual. Son características de compra, las personas tienen características de compras muy distintas a las características de compras que hay en el país. Las personas en otras latitudes, digamos que valoran otro tipo de servicios. Muchas veces tengo conocimiento de un caso muy reciente de alguien que intentó montar un negocio en Colombia, si mal no recuerdo, creo que era Medellín o Bucaramanga. La idea era genial, era una idea era un producto extraordinario. Sin embargo, donde estaba ubicado no era el lugar adecuado, no era el sitio idóneo. Pudiera haber funcionado, me acuerdo que me llamaba y me decía, pero ¿cómo hago para que funcione? Le di ciertos parámetros que tenía que tomar en consideración. Entonces se dio cuenta de que en la zona donde estaba, las personas preferían, era una zona muy residencial y las personas preferían que se lo llevaran a su casa, es decir, querían el delivery que no tenía. Okay. Y delivery que realmente hizo que fracasara ese emprendimiento, porque las personas no estaban acostumbradas, las personas que pasaban por ahí, había mucho tránsito de personas, sí se movilizaba mucha gente, pero las personas no le tomaban en cuenta ese emprendimiento. La idea era buena, funcionaba aquí en Venezuela, sí, porque le funcionó aquí en Venezuela, pero allí no le funcionó, el lugar no le funcionó. O sea, definitivamente hay que hacer una investigación a fondo de todo el entorno, de todo el contexto donde se va a plantear. Ciertamente, eso es lo que te dice la teoría. No todo el mundo tiene la capacidad, a lo mejor de repente, de hacer un estudio de mercado para ver cuándo va a ser un retorno de capital, cuánto va a ser la inversión. No se le pide que haga eso es lo ideal que haga. Sin embargo, los invito a que cuando usted haga un emprendimiento fuera de este país, sea el que sea, que primero investigue la legalidad de ese emprendimiento, y segundo, que vea cómo la gente compra,
que vea cómo la gente se desenvuelve, qué es lo que la gente en ese en particular, en esos entornos, en esas sociedades, qué prefieren comer, qué prefieren consumir, qué prefieren. Es cuestión de preferencia. Lo que al venezolano le encanta probablemente un perro caliente, un coco rallado. Exacto. ¿Cómo se llama esto? Mango con adobo. Mango con adobo, exacto. Exacto. O de repente unos tostones aliñados que he visto que por ahí están vendiendo ese tipo de cosas. Pero probablemente ese servicio no sea atractivo para probablemente otras latitudes como Panamá o como Chile. Probablemente ese sabor no es igual. Por algo inclusive las grandes compañías como Coca-Cola, Pepsi tienen fórmulas distintas en distintos países porque cada consumidor aclimatizan su producto. Quienes hayan tenido oportunidad de beber una Coca-Cola de Estados Unidos o una Coca-Cola venezolana se dará cuenta de que la Coca-Cola venezolana es muy dulce, porque al venezolano a él le encantan las bebidas dulces. Sí, bueno, también está el tema del clima. Yo creo que por eso es que estabas diciendo al principio que es bueno estudiar las costumbres, la cultura. Totalmente. Para poder, primero, integrarse a la nueva sociedad donde vas a vivir, y también para tener una idea de que, bueno, de qué manera tú puedes integrarte a esa economía que no conoces. Pues entonces recuerden muy bien que cuando se migra, la sociedad en la cual usted está llegando no se va a adaptar a usted ni a sus costumbres. Es usted el que se tiene que adaptar, es la persona que se tiene que adaptar a esa sociedad, a esas nuevas costumbres, a esa nueva forma de pensar, a esa nueva forma de consumir. Esa es la premisa de un inmigrante. La premisa de un inmigrante no es que yo me voy como venezolano, entonces me pongo la chaqueta de venezolano, me pongo la gorra de Venezuela, me pongo los zapatos de Venezuela y ando caminando y diciendo Venezuela por todas partes y cantando el alma llanera. Sí, vamos más allá de eso. Yo no estoy, ahí estamos imponiéndonos ante el resto de la sociedad de que estamos imponiéndole que quiera Venezuela. No, es al contrario. La bandera que se tiene que poner es la bandera del país que va. El himno que tiene que cantar es el himno nacional de donde va. Aunque suena duro. Amando en esencia el nuestro. Claro, amando en esencia el nuestro. Casas, de la puerta de la casa para adentro, en nuestro corazón, allí es donde debe estar el tricolor, ahí es donde debe estar el alma llanera, ahí es donde debe estar nuestro himno nacional y nuestra identidad, que no se puede perder. Sin embargo, de la puerta para afuera, eso es otra sociedad, eso es otro himno, eso es otra nacionalidad. Entonces esa sociedad, la persona se tiene que adaptar a esa nueva sociedad. Los italianos, los españoles, todo ese movimiento migratorio que hubo hacia Venezuela, estuvieron acá. Ellos conservaron sus raíces adentro de sus casas. Es decir, es común ver a la comunidad portuguesa de cómo ellos hablan portugués entre ellos. Exacto. Nunca perdieron esa identidad, jamás perdieron esa identidad. Inclusive si sus hijos nacieron aquí, le inculcan esas prácticas. Correcto, sus hijos nacidos aquí, pero dentro de su casa se habló portugués. Fuera de su casa se habló español. Fuera de su casa, el himno que tenían era el himno que tenían que cantar era el himno venezolano. Y el emprendimiento que tuvieron que hacer estaba adaptado a las necesidades venezolanas. Entonces eso es importantísimo, tanto a nivel laboral como a nivel de emprendimiento, a la hora que se migre. Solamente sean racionales en el pensamiento y bájenle dos a lo emocional, porque lo emocional les va a hacer tomar decisiones que no sean propicias en ese caso. Bueno, de verdad, señores, 2:56, le damos las gracias a Jairo Río, economista de la Universidad Central de Venezuela, por su intervención el día de hoy. Jairo, si quieres dejar tus redes, un número de teléfono para aquellas personas que vayan a emigrar y necesiten de repente una asesoría de tu parte, a cómo podrían plantearse este proceso de migración desde el punto de vista económico. No, me pueden ubicar a través de mis correos electrónicos jairojrios@gmail.com. Mis redes son Rey Jairo P pequeña,
y al 0414-248-7898 cualquier asesoría, no solamente a nivel migratorio, sino también a nivel económico de microempresas en el país, es importante. Bueno, muchísimas gracias a Jairo que nos acompañó el día de hoy. Bueno, hoy tuvimos la primera parte del duelo migratorio. Hoy fue una visión económica. La semana que viene vamos a hablar sobre el duelo migratorio, pero visto desde el punto de vista psicológico. Y vamos a dar las fechas del taller del duelo migratorio. Muchísimas gracias a la doctora Ana Mireya Obregón, quien está en la presidencia, a mi amiga Toti López Pocaterra en la coordinación de la producción, y a mi amigo Luis, que nos puso hoy una música bien agradable para pasar esta hora en Gestal en la radio bien chévere. Señores, nos vemos el sábado que viene, y este lunes creo que hay una sorpresa a las 11. Busquen por las redes de Nieves Víctor, a ver qué hay por ahí, o por las redes de @eresbienestar. También gracias a Il Sueño Café, también a Café Vital, creo que se llama el proyecto de Víctor, que empieza este lunes. Le deseo el mejor y el mayor de los éxitos. Muchísimas bendiciones a este proyecto, y muchísimas bendiciones también a Víctor, quien ha ayudado en el trayecto a muchas personas aquí en Radio Sintonía. Saludos a Il Sueño Café, saludos a Alicia, a Wilmer, a Javier Mujica y a todos los que nos escuchan. Nos vemos el próximo sábado. Chau, chau. Sintonía 1420 AM presentó Gestal en la radio. Les reiteramos nuestra invitación para el próximo sábado a las 12 del mediodía a escucharnos por esta tu emisora, Sintonía 1420 AM, la radio que tú escuchas porque te escucha.